En el episodio 31 de Deportes Upper Deck te comenzaré hablando como siempre de los Washington Wizards en baloncesto en la NBA y la vuelta más que esperada de Alex Serr para volver a ser un equipo competitivo. Continuaré hablando de tres jugones que militan en tres franquicias de la NBA, uno que parece un actor de Hollywood, otro con un apellido muy raro y un tercero que me recuerda a los hermanos Gasol. Terminaré la sección de baloncesto hablando de los cuartos de la final de la NBA Cup. Y continuaré y terminaré la segunda parte del episodio hablando de béisbol, de la MLB, de los Winter Meetings y de lo que hace una franquicia acerera en el estado de Pensilvania. Hay vida más allá de Filadelfia. Hablamos de Pittsburgh, hablamos de los Pittsburgh Pirates. Esto es de Deportes Upper Deck. Hoy es jueves 11 de diciembre y este es el episodio 31. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck, un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves. Y empezamos el episodio 31 de Deportes, como siempre, hablando de la NBA, como siempre, hablando de la mejor liga del mundo, y empezamos fuerte hablando de los Washington Wizards. Bueno, fuerte, la verdad es que no están los Washington Wizards, con una racha bastante negativa, después de una semana que no fue mal, ganando 2 partidos contra los Hawks y contra los 76ers en casa. Pues estos 2 últimos partidos que se han jugado en esta semana, hace justo una semana, el jueves y el sábado, 2 días después, 2 derrotas, y 2 derrotas dolorosas, pero para poner en contexto y entender dónde están los Wizards, tienen, creo que a 3 de sus hombres más importantes les tienen lesionados. Alex Serr, el número 2 del draft hace 2 años, un jugador que ha crecido muchísimo en este primer año, el primer año de NBA que fue el año pasado. En este segundo año creo que se ha convertido en el líder del equipo. Bueno, pues Alex Serr sigue lesionado y parece que el equipo le mantiene apartado por lesión para el partido de los Cavaliers. Está en duda todavía, pero desde luego Alex Serr es imprescindible. No queda muy claro tampoco el tipo de lesión que tiene y cuánto tiempo va a quedar apartado. Desde luego ha tenido días, lleva semanas, y desde el sábado que no hay partido contra los Hawks para el partido de mañana contra los Cavaliers. Pero también Bilal Coulibaly, un Bilal Coulibaly que en defensa está aportando mucho, en ataque no. Ya lo hemos explicado y analizado. El juego de Bilal Coulibaly tiene que mejorar muchísimo en ataque, pero sumamente importante en defensa. Bueno, pues se pierde varias semanas. Lo mismo de Corey Kispert, que tiene una fractura en el dedo derecho, en el dedo del pie derecho. Y Corey Kispert, que después se lesionó justo en el partido contra los Hawks, donde enganchó 3-4 triples seguidos en esa locura de partido de los Wizards que nos regalaron en el Capital One Arena, con C. McCollum metiendo 10 triples. Tremendo, bestial lo de Corey Kispert en ese partido, y justo se lesiona y se pierde varias semanas. Y también Trey Johnson, que también sigue fuera del lineup, sigue fuera de la rotación, también por lesión de la cadera, y tampoco tiene un partido de vuelta. Pues la verdad, sinceramente, que estos 4 jugadores son sumamente importantes, destacando sobre todo a Alex Serr y a Bilal Coulibaly, y mientras no estén en el roster, mientras no estén disponibles, pues la realidad es que va a ser muy complicado. Seguimos con un récord de 3-19, un poco mirando el año pasado, teníamos prácticamente el mismo récord, las cosas más o menos siguen igual, pero es verdad que este año se esperaba más de los Wizards. La imagen en los 2 últimos partidos ha sido bastante mala. El partido contra los Celtics, pues la verdad que los Celtics destrozaron a los Wizards en un Capital One Arena, por cierto, vestido teñido de verde. Muy poquito aficionado Wizard y mucho de los Boston Celtics, o mucho aficionado neutral que se pone la casaca verde
Porque evidentemente los Boston Celtics son una de las franquicias más seguidas en Estados Unidos y en el mundo. Cualquier aficionado que le guste la NBA tiene una opinión de los Celtics. Algunos les aman, algunos les odian. A mí es una franquicia que, bueno, me gusta, me cae particularmente bien, pero tampoco tengo una afinidad particular. Y la verdad que viendo el otro día el partido me generó bastante frustración cuando ves un partido como local, ¿no? Que, bueno, de alguna manera apoyas al equipo local, que eran los Washington Wizards, como ves que todos los aficionados que están alrededor de ti siguen al otro equipo, que son los Boston Celtics. Pues evidentemente con esa idea es muy difícil sacar el partido. Se desarrolló 146-101 terminó, se desarrolló bastante mal para los Wizards, sobre todo en la segunda parte. Una primera parte que tuvo sus momentos, pero en la segunda parte nos destrozaron con 13 puntos de diferencia en el tercer cuarto y con 12 con más 25 en la segunda parte, con 12 en el último cuarto. Derrota contra los Celtics el jueves y derrota contra los Atlanta Hawks, que volvían a casa, volvían a la Capital One Arena después de ganarles hace un par de semanas. Volvían a la Capital One Arena el sábado. Y la realidad es que no fue un buen partido. La primera parte fue muy mala. Nos fuimos al descanso con 15 puntos abajo. Fue malísima, con un Jalen Johnson que hacía pues prácticamente lo que le daba la gana. Esa es la realidad, con 8 de 8 en tiros libres, 10-18 en tiros de campo. Con 30 puntos terminó Jalen Johnson, un jugadorazo. Hablaremos de Jalen Johnson porque está teniendo un principio de temporada estelar. Viendo a los Hawks, me falta gente en la pintura, me falta gente potente. Kristaps Porzingis parece que no se termina de asentar entre lesión y lesión. Un jugador lituano un tanto irregular, pero creo que todo lo que tiene en el perímetro me gusta, es muy interesante. Creo que el fallo es que se han deshecho de Clint Capela, un jugador que me gusta mucho, que tampoco está contando con muchos minutos en los Rockets. Pero creo que los Hawks tienen plantilla suficiente para entrar en play-in, incluso para playoff. Y con este Jalen Johnson, pues la verdad que prometen. Es un equipo que promete. Y además es que está Trae Young como lesionado. Pero hablando de los Wizards, quitando los 28 puntos de Sima McCollum, me pareció un equipo muy, muy pobre. Falto de liderazgo, falto en la pintura. Tenemos a Bagley, tercero, que creo que aporta bastante más en defensa que Vucevic. Este Vucevic no me convence nada en defensa, es un coladero, es un niño que está rodeado de adultos, mira a un lado, mira al otro, le pillan la espalda, le pillan por todos los lados, se queda en todos los bloqueos que hacen. No me termina de convencer. En ataque es verdad que tiene un poquito más de calidad que Bagley, pero tampoco creo que tenga el nivel que debe tener un jugador en un equipo NBA. Y más allá de eso, las sensaciones fueron malas, hay desconexiones constantemente, hay pérdidas constantemente, hasta 20 pérdidas de los Wizards. No lo he mirado, pero debe de estar entre los equipos que más pérdidas tienen, sin ninguna duda. Y luego el tema de los rebotes, seguimos arrastrando el tema de los rebotes, 26 rebotes de los Wizards por 45 de los Hawks. Es prácticamente imposible que si casi te duplican en el número de rebotes tengas algún tipo de opción en el partido. Y bueno, pues la realidad es que no hubo mucho partido. Es verdad que en el tercer cuarto se empató y bueno, parecía que... Y es verdad que, por ejemplo, en tiros de 3 los Wizards tienen un 45% en este partido, 17-38, un porcentaje bastante bueno, bastante aceptable, por un 33% de los Hawks, pero no se ganan los partidos solo con los triples, se tiene que defender, se tiene que apretar, y los Wizards no lo hicieron. Mañana viernes, pues partido contra los Cavaliers, qué decir, partido complicadísimo, otro partido en casa... Un partido que, pues, claramente viene... Creo que viene en un buen momento porque ha habido varios días de descanso, prácticamente una semana. El último partido fue el SAC contra los Hawks y se juega mañana contra los Cavaliers. Varios días de descanso y otro partido en casa es importante. Además, los viernes las entradas están baratas y los viernes hay bastante ambiente, siempre cuando hay un partido los viernes.
pero contra los Cleveland Cavaliers nos destrozaron en casa. Vamos a ver si tenemos alguna opción. El domingo nos iremos a Indiana, jugaremos contra los Pacers y el miércoles contra San Antonio Spurs en San Antonio. Vamos a ver los Cavaliers mañana viernes, los Pacers fuera, que ya jugamos, por cierto, contra ellos, nos ganaron hace unas semanas. Y el miércoles contra los Spurs, en lo que se espera una semana, como todas, complicada para los Washington Wizards. Y después de hablar de los Washington Wizards, voy a seguir hablando de 3 jugadores de NBA que no suenan tanto. Aquí en The Deportes Upper Deck me gusta hablar de lo que no habla tanto la gente. Es verdad que en esta última semana estos 3 jugadores han aparecido bastante porque han tenido actuaciones muy destacables. Yo ya me había fijado en ellos porque me gusta fijarme, aparte en el líder, en el mejor de cada equipo, en el segundo o en el tercer mejor. Y creo que estos 3 jugadores tienen un poco ese rol. Hay diferencias entre cada uno de ellos, pero tienen un poco ese rol. Voy a empezar con un jugador que me encanta la manera que juega y el salto que ha dado en esta que es su tercera temporada. Hablo de Colin Gillespie, el base de los Phoenix Suns. Ahora mismo los Phoenix Suns están con un buen récord, han mejorado mucho. Las expectativas eran muy malas después de haber vendido, después de haber dejado ir a Kevin Durant, a Bradley Beal. Cuando dejas ir a esas 2 superestrellas y en recambio no fichas gran cosa, traes a Jalen Green, pues al final creo, y traes a Dillon Brooks, pues al final creo que el equipo, las expectativas son muy bajas. Y creo que justo esto a los Phoenix Suns le ha venido perfecto. Y en consecuencia le ha venido perfecto a Colin Gillespie. Hablamos de un jugador que fue undrafted, que no fue drafteado por ningún equipo. Es un jugador muy interesante que ha ido mejorando. Jugó en los Denver Nuggets en el 23 y en el 24 y lleva 2 temporadas en los Phoenix Suns y ha ido mejorando en todo. Ha ido ganando en minutos, ha pasado de jugar 14 minutos en la 24-25 de promedio a jugar 26,9. Ha pasado de anotar 14 puntos a anotar 26,9. Ha mejorado absolutamente todo. Ha mejorado en rebotes, ha mejorado en asistencia, pasar de 2,4 a 4,9. Y sobre todo, cuenta con la confianza. Esa confianza de una franquicia que apostó mucho por tener a 3 bichos como son Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal. Ven que 2 de ellos, evidentemente no se van a hacer de Devin Booker, que es la estrella, la insignia, el emblema ahora mismo de los Phoenix Suns, pero ven que 2 de ellos han dado más problemas que otra cosa. Kevin Durant, sobre todo Bradley Beal, entre lesiones y demás, no ha cuajado nada. Creo que la carrera de Bradley Beal de alguna manera se terminó cuando salió de los Washington Wizards. Y entonces se han quitado a estos 2 y aparecen jugadores como Colin Gillespie. Me gusta mucho este chico, es un jugón, le han dado la oportunidad y lo está aprovechando de una manera fantástica. El segundo jugador del que voy a hablar de Pat Spencer. Fantástico jugador. Nos vamos a los Golden State Warriors, unos Golden State Warriors que no cuentan con Stephen Curry, su máxima estrella, evidentemente el 30, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Y tenemos a este Pat Spencer que tiene un perfil sumamente particular. Aparte de tener cara y nombre de actor de Hollywood, este Pat Spencer con el número 61 es un jugador muy atípico porque viene de ser uno de los mejores jugadores en college de lacrosse. Este deporte que se juega mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que tiene mucha repercusión en college, que lo sigue mucha gente. Bueno, pues este chico en college llegó a ser uno de los mejores. A partir de ahí, mientras estaba jugando en college, jugaba mucho al baloncesto, era su pasión, y de alguna manera se decidió a jugar al básquet. En esta temporada, en concreto en esta semana, con el partido que hizo el domingo, creo que Pat Spencer, un jugador con un carácter espectacular, con una voluntad tremenda, con una rabia, con unas ganas de demostrar, creo que se está de verdad coronando totalmente. Ha pasado en la 23-24 de jugar 4,3 minutos, 24-25, 6,4 y ahora en la 25-26. Es verdad, evidentemente, que debido a las lesiones de sus compañeros, ha pasado a jugar 15,8 minutos.
Muy buen jugador de recambio, con ganas de comerse el mundo a sus 29 años. Un ejemplo más de que si tú vas cosechando las cosas, si tú vas trabajando las cosas, al final todo da sus frutos. Vamos a ver cuando vuelva Stephen Curry y cuando vuelvan un poco los titulares a los Golden State Warriors, que ahora mismo se mantienen en octava, novena, décima plaza. Están ahí entre el playoff y el play-in. Vamos a ver con cuántos minutos cuenta el bigote de Pat Spencer, pero desde luego hasta ahora me está encantando, me está gustando mucho. Cada oportunidad que le dan al de los Warriors la aprovecha y de lo lindo. Y el último jugador del que voy a hablar va a ser Derrick Queen de los New Orleans Pelicans. Este jugador, Derrick Queen, a mí me recuerda de alguna manera una mezcla de Pau Gasol, Marc Gasol, sobre todo Marc Gasol. Un jugador un poco capaz de todo. Vi el partido del lunes, la derrota de los Pelicans. Hay que decirlo primero de todo que los Pelicans están teniendo un récord desastroso, están con 3 victorias, igual que los Wizards. Y cuando se graba este podcast, están con 3 victorias, al igual que Wizards, pero con incluso más derrotas. El récord es peor que el de Wizards. Pero es verdad que el partido del lunes contra los Spurs fue este típico partido que no mucha gente ve, pero que es súper entretenido, que hasta la última canasta no se decide. Ganaron los San Antonio Spurs 135-132 contra los Pelicans y ganaron prácticamente casi en la última jugada. Los Spurs llevaban ventaja de 10, de 15, de 20 puntos y en los últimos 5 minutos los Pelicans le dieron la vuelta, se pusieron por delante. Al final los Spurs ganan el partido, pero sufriendo de lo lindo. Bueno, pues ese jugador del que hablamos, de los New Orleans Pelicans, Derrick Queen, el center de los Pelicans, es un jugador muy interesante. Es su primer año de rookie, es su primer año en la NBA. En este partido en concreto hizo un récord histórico porque fue el jugador más joven en hacer un triple-doble, con unos números espectaculares, 33 puntos, 10 asistencias, 10 rebotes. Es un jugador muy capaz de todo, tiene un corpachón de center, pero tiene una inteligencia, una visibilidad también para hacer asistencias tremendo. Me gusta mucho Derrick Queen y además está en una franquicia perfecta para él, una franquicia que parte de un punto muy muy bajito y es una franquicia que va a ir a más, creo que va a ir a más, tiene jugadores interesantes. Ahí está Trey Murphy tercero, como siempre promediando puntos, como siempre haciendo triples, 32 puntos, verdad que 2 de 6 en triples. Tiene a Jeremiah Friars, también un base que nos está gustando mucho. Este último partido del lunes bastante flojo. Pero creo que este chico, Derrick Queen, a falta de un líder, a falta de alguna manera de un jugador talentoso en los Pelicans, pues creo que este chico se va a salir. Es un poco similar la situación de los Pelicans a la situación de los Wizards, con la diferencia de que quizás en los Wizards hay un poco más de talento, en los Pelicans me cuesta ver talento, y por eso este Derrick Queen, que es un jugador súper completo, me parece que va a llamar, ya está llamando mucho la atención y va a llamar a las puertas de grandes franquicias. Y esto los Pelicans tendrán que decidir si apostar por él, si hacerle jugador insignia de la franquicia, un jugador para los próximos 10 años, o utilizarle como pieza de intercambio. Por tanto, este jugador hay que prestarle mucha atención. Bueno, pues esos son los 3 jugadores que quería dedicar, de los que quería hablar esta semana. Jugadores que no suenan tanto, pero me gustan mucho. Gillespie, Derrick Queen para los Pelicans y Pat Spencer para los Warriors. Son 3 jugones. Se va a hablar cada vez, creo, más de ellos. Influirá mucho los 3 equipos en los que están, pero es que creo que es incluso más importante que se hable de ellos por militar en 3 equipos que no están precisamente siempre en todos los medios de comunicación. Un equipo que está haciendo las cosas bien, los Phoenix Suns, y 2 equipos a los que les está costando mucho, a los Pelicans y a los Warriors, sobre todo a los Pelicans, con ese récord de solo 3 victorias. Prestaremos atención a estos 3 jugones y a muchos más. Y para terminar de hablar de la sección de baloncesto aquí de Deportes Upper Deck, evidentemente tenemos que hablar de la actualidad de la NBA. Ahora mismo estamos en cuartos de final de la Copa
de la NBA Cup, de la Emirates NBA Cup. Unos cuartos de final que tienen en el este a los Magic contra los Heat, los Raptors contra los Knicks. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, todavía no se ha jugado, pero en la noche de hoy, miércoles, cuando se publica el episodio, será el jueves como siempre, pero cuando se graba, ahora mismo estamos a miércoles por la tarde. Y todavía no se han jugado los cuartos de final del oeste entre los Thunder Suns y los Lakers contra los Spurs. Bueno, pues en la noche de ayer martes se jugaron los Magic Heat, el primer partido, el duelo de Florida. Los Heat cayeron contra los Magic, unos Magic comandados, liderados por Desmond Bain. Este señor ha venido a los Magic para ser el líder absoluto. Los Magic, un conjunto completísimo, la verdad, que no le dio mucha opción a Heat. Es verdad que Heat lo intentó, pero Magic respondía constantemente con buenas canastas, con buen ataque. Todo tiene sentido en el conjunto de Orlando. Y un poquito más tarde empezaría en Toronto, se jugaría el Raptors-Knicks. Los Knicks no dieron mucha opción a los Raptors, ganaron por 117-101 con un Jalen Brunson espectacular. Queda aquí dicho que tengo que grabar un episodio de Jalen Brunson específico de él, porque es un jugador fantástico, es un jugador que fue drafteado en la segunda ronda y es un jugador que se ha ganado el derecho a ser considerado, creo que es considerado uno de los mejores jugadores de la liga. Es un jugador que lo ha conseguido todo en base al sacrificio y al trabajo. Famosos son ya los vídeos con su padre en el campo de entrenamiento cuando era pequeño. Su padre que insistía y le decía de manera reiterada lo que tenía que corregir, los pequeños detalles que tenía que corregir, para poquito a poco convertirse de alguna manera en lo que es hoy, en la máxima estrella de los New York Knicks y en uno de los mejores jugadores. Yo lo pondría entre los 10 mejores jugadores de la liga, de la NBA. Es un gran scorer, como le llaman, es un jugador que es capaz de anotar puntos desde cualquier punto, en cualquier jugada, con salto, tras bloqueo, catch and shoot también, según la coge la recibe, la lanza, desde triple, tiro libre, mid-range, desde media altura, desde media distancia, cualquier tipo de jugada, Jalen Brunson consigue algo. Es un jugador que ofensivamente está a un nivel estratosférico. Es verdad que yéndote un poco a los datos, a las estadísticas, no está todavía mostrando su mejor cara. En concreto en el partido del martes contra los Raptors, fantástico partido. Esa es la realidad, que tuvo un partido fantástico con 35 puntazos y sobre todo con porcentajes muy altos, con un 66% de acierto en triple, 6 de 9, y en tiros de campo con un 68%. Pero si te vas a las estadísticas de año por año y vemos los totales, ahora mismo, por ejemplo, en tiros de campo está en un 48%, similar a lo que consiguió el año pasado, pero en triple está un poquito por debajo, 37%. Es decir, todavía no ha alcanzado lo mejor. Por ejemplo, en triples en el 2022-2023 veo que tiene un 41% de acierto en triples, consiguiendo 134 de 322 al final de temporada. Es decir, todavía tiene margen. Parece que ha mejorado, sobre todo el año pasado consiguió el premio al Clutch Player, al jugador que más impacto tuvo en los últimos 5 minutos, lo que se llama aquí el Clutch, los últimos 5 minutos de cada partido, pues consiguió ese premio, ¿no? Al Clutch of the Year. Y parece que este año lo que está consiguiendo es ser mucho más completo y mucho más regular en otros cuartos. En concreto, ayer en el primer cuarto consiguió 20 puntazos. 20 puntos en el primer cuarto para ayudar, claro, para encarrilar ya de alguna manera el partido, para conseguir la victoria para los Knicks. Pasan los Orlando Magic, pasan los Knicks. Veremos a ver hoy, en la noche de hoy, los Thunder, si consiguen llegar a esas semifinales, venciendo a unos Suns que van a ser seguro muy combativos, y veremos a ver, creo que es el partidazo de estos cuartos de final, los Lakers que reciben a los San Antonio Spurs. Y cambiamos al béisbol, cambiamos a la MLB, nos centramos ahora en el otro deporte del que hablamos, que nos gusta, que analizamos aquí en The Deportes Upper Deck, es el béisbol, la MLB. Ya sabemos que estamos de vacaciones, ya sabéis que estamos de vacaciones, que no hay liga.
Pero es un momento dentro de las vacaciones, dentro de la off-season, es un momento muy importante, porque en estas semanas se estaban celebrando los encuentros de invierno, así se llaman los Winter Meetings, que son básicamente unas reuniones donde reúnen en un sitio en concreto, en este caso en Orlando, en la ciudad de Orlando, en Florida, a las franquicias MLB, a los jugadores, agentes libres y a sus agentes. Es una manera de juntar a todo el mundo y a ver qué pasa. Es de alguna manera un gancho para que la gente siga un poco ligada a la liga en un periodo en el que ocurre poquito. ¿Ocurre poquito o no? Según como lo mires, porque ahora mismo es el momento en el que se confeccionan las plantillas, es decir, ahora es cuando se ponen de alguna manera las semillas para que salgan los frutos dentro de 6-7 meses. Y a eso es lo que están haciendo la mayoría de los equipos. Ya sabéis que aquí me gusta, de Deportes Upper Deck, me gusta mucho hablar de franquicias y jugadores que no sigan tanto nivel mediático, que no se escuche tanto a estos jugadores, que haya que buscarles, que haya que profundizar en ellos. Pues uno de los equipos en los que me he fijado esta semana son los Pittsburgh Pirates. Nos vamos a la región de Pittsburgh, la región acerera de Pensilvania, del estado de Pensilvania, porque hay vida más allá de los Phillies en Filadelfia. Nos vamos a Pittsburgh, una región que hace décadas fue muy importante industrialmente y que todavía lo sigue siendo, con un buen nivel adquisitivo. De hecho, sin ir más lejos, leía el otro día un artículo que es una de las ciudades donde más gente joven se va a vivir o permanece, donde menos gente emigra de la ciudad. Y la verdad que es bastante importante esto, bastante curioso. Yo he estado personalmente en una ciudad preciosa, la verdad, una ciudad muy urbana, pero rodeada de montes, rodeada de naturaleza, con 3 ríos majestuosos, soberbios, y con 2 equipos deportivos muy, muy importantes, que son los Steelers de fútbol americano, con Aaron Rodgers, del cual hemos hablado aquí en el podcast, y los Pittsburgh Pirates. Bueno, pues los Pirates es una franquicia que está un poco en tierra de nadie, lleva muchos años, creo que tiene 3 series mundiales, pero lleva muchos años sin llegar a los playoffs. Es una franquicia que ha pasado un poco desapercibida de alguna manera. Desde el 2015 no llega a unos playoffs donde perderían la serie de la liga, de la conferencia, la perderían, ni siquiera llegarían a las series mundiales. Bueno, pues de alguna manera este último año, con 71 victorias, 91 derrotas, peor incluso que en el 24 y en el 23, que consiguieron 76 victorias en cada una de las temporadas. Por cierto, venían el 22 de solo alcanzar 62 victorias. Desastroso prácticamente lo que ha conseguido los Nationals este año. Bueno, pues de alguna manera creo que este año ha sido un punto de inflexión. ¿Y por qué? Pues porque tienen a uno de los mejores jugadores, el pitcher Paul Skeens, el número 30, uno de los mejores jugadores del campeonato. Es un jugador que de alguna manera puede marcar el futuro de cualquier franquicia. Y cuando digo esto, de verdad no exagero, solo tienen que ver sus números. Está peleando constantemente con Tarik Skubal por ser el mejor pitcher. Y de alguna manera los 2 casos son muy, muy similares, porque ambos son jugadores jóvenes y ambos están en franquicias. Los Tigers es una franquicia más grande, con un mercado más grande y con más capacidad de alguna manera, pero ambos están en franquicias que se pueden aprovechar de alguna manera de tener estos 2 jugadores para, de alguna manera, formar una franquicia ganadora a todo, o utilizar este grandísimo jugador como pieza de intercambio para crear un equipo un poco más competitivo y un poco más parejo en todas las líneas. Y ahora mismo es el punto en el que están los Pirates, viendo un poco lo que hacer con Paul Skeens. Él ha salido ya varias veces, él ha dicho, ha dejado claro que no se va a mover de los Pirates y quiere que le mantengan. Pero claro, el tema es que aquí hay que rodearle de lo mejor. No hay que rodearle de jugadores, de prospects que luego les alcanzas y luego les cambias por 2 cartas malas. No. Gente de las minor leagues que les vaya subiendo. No. Aquí hay que traer a gente potente. Y lo que necesitan los Pirates son músculo, es un músculo ofensivo, es gente que te batees, gente que te enganche 20, 25, 30 home runs. Estoy pensando mucho en James Wood, en nuestro jugador de los Nationals. Esperemos que no les dé por fichar a James Wood. Lo dudo bastante. También James Wood creo que está muy unido a los Nationals,
Primero porque es la pieza más importante de la franquicia y segundo también porque es de la zona, es de Rockville, de Maryland. Pero bueno, yéndonos a los Pirates, creo que es un poco lo que tienen que hacer, dejarse de verdad la pasta. Han intercambiado, han hecho un par de traspasos en esta semana interesantes, han dejado ir también a algunos de sus jugadores. Y sonaba mucho esta semana, y hoy, martes, cuando se graba esta parte del episodio, se ha venido abajo ese sueño que tenían los aficionados de los Pirates, pero sonaba mucho el siguiente jugador, que es Kyle Schwarber. Kyle Schwarber, uno de los mejores jugadores, con más potencia, mejores bateadores del campeonato, que ha jugado los Phillies hasta esta temporada. Ha jugado de bateador designado, alcanzando un número de home runs espectacular. Bueno, pues Kyle Schwarber sonaba mucho para los Pirates. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, porque ha salido la directiva de alguna manera diciendo que ponía 100 millones para el contrato de Kyle Schwarber. El máximo contrato de los Pirates lo tiene Brian Reynolds, que tiene un contrato hasta el 2032, alcanzando 106 millones de dólares, es decir, le pagan 14 millones. Bueno, pues con Kyle Schwarber, que es un jugador bastante veterano, se han puesto de alguna manera ahí en la mesa 100 millones. Esto dice que los Pirates tienen ese dinero para gastarlo y que los Pirates están dispuestos a dar de verdad, a dar un sorpaso, a rodear mejor a Paul Skeens y a Brian Reynolds y crear de todas un equipo competitivo. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado el equipo en el que ha jugado Schwarber, que son los Phillies, han llegado con 150 millones y le han vuelto a contratar por 5 años. Contra esto hay poco que hacer, evidentemente. No te vas a ir a los Pirates por menos dinero, por un contrato peor. Está claro que esto no va a ocurrir, pero esa es la idea que tiene que coger los Pirates, que tienen que coger los Nationals, que tienen que coger estos equipos. Quizá no puedes no puedes poner el mismo dinero que van a poner los Phillies, que van a poner los Dodgers, que van a poner los Yankees, porque estos equipos siempre van a poner un poquito más que tú, pero tú tienes que jugar con tus cartas y aunque no sea 150 tienes que poner 100 y de alguna manera tienes que enganchar al jugador. Y creo que este paso hacia adelante que han dado los Piratas de Pittsburgh creo que es sumamente importante, creo que marca un poco el ritmo al que quieren ir y creo que después de varias temporadas, como ya digo, desde el 2015 no alcanzan la postseason, pero después de varias temporadas con 71, 76, 76, 62, 61 victorias, muchas temporadas muy malas, parece que ya de todas se empieza a creer que si tienen el jugador que tienen Paul Skeens, que puede marcar una época en el béisbol, si tienen ese jugador, van a aprovecharlo, van a poner toda la carne en el asador, van a poner todos los billetes en la mesa, que es lo más importante, y van a crear un equipo muy competitivo para que el béisbol en Pittsburgh vuelva a brillar. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck. Un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves.